valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Muchas personas con las cuales converso están inquietas, y así oigo otras opiniones en los medios de comunicación, de por qué razón el caso de Haití no le interesa tanto a los países grandes del mundo. ¿Por qué no se ha podido conseguir 600 millones de dólares que en un momento se determinó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ir en auxilio de Haití y llevar la cantidad de soldados kenianos a unos 2,000 tal vez, y otras naciones que pudieran colaborar? ¿Por qué se produce eso? Sin embargo, la guerra de Ucrania, desde que ya está cerca de estos tiempos, se han ido más de 300,000 millones de dólares mal calculados. Y si usted oye hablar de qué ha pasado después de la situación de Israel en el Medio Oriente, bueno, unas decenas de miles de millones se han invertido. ¿Y cómo es que entonces la República Dominicana está recibiendo permanentemente una serie de ciudadanos haitianos huyéndole al hambre, a la miseria, a la situación política, a las bandas que asesinan, y entonces atraviesan nuestra frontera y nos encontramos con que al atravesar la frontera, bueno, pues hay que devolverlo? Y cómo otras naciones se pronuncian en contra de las repatriaciones, cómo nos acusan a nosotros de xenófobos. Óigame, cuántas cosas disparatosas se oyen en el mundo, en tanto que allí, en Europa y en el Medio Oriente, se invierte la cantidad que sea para que los países occidentales, básicamente los países de la OTAN, retengan la invasión que hizo Putin a Ucrania, para que Israel entonces detenga a esos grupos de árabes que lo han estado asediando desde 1948, cuando Israel fue formado. En un programa que fui ayer con el periodista Idel Moro, del Canal 51, él nos hizo la siguiente pregunta. Oigamos. Es importante, profesor Andrés Fortunato, que usted pueda contextualizar en qué afecta esa guerra que está sucediendo ahora mismo entre Israel e Irán, sin dejar de lado la guerra que está sucediendo con Ucrania y Rusia. ¿Cómo afecta toda esa situación, esa inestabilidad en el mundo a la República Dominicana? Y sin dejar de lado la situación de la potencial guerra con Haití. Sí. O sea, hay una situación mundial hoy que todos los dominicanos y el mundo tienen que saber. Sí. En el 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué ocurrió? Que ahí surge entonces la idea de que se emita una resolución que es la 181 de las Naciones Unidas, mediante el cual se estableció que en la parte que se refería a Palestina de árabes, tuvieran los árabes y los judíos, los árabes de Palestina y los judíos que se fueron asentando ahí en lo que se conoce como Israel. A partir de ese momento comenzaron las hostilidades en contra del pueblo de Israel. Pero Israel, desde esa fecha, de 1948, fue repeliendo todos los ataques que se fueron dando y fueron ganados. Inclusive, se da el caso de que en el 1967 se produce la Guerra de los 6 días, donde muchos países
se unieron en contra de Israel. Israel ganó la guerra y de ahí en adelante se termina entonces neutralizando en contra de Israel a Egipto. Eso fue un triunfo grande para los israelíes, pero siguieron otros grupos contra Israel, respaldando a los palestinos, y hemos visto, después del ataque del 7 de octubre del 2023, cómo Israel ha enfrentado entonces al grupo Hamas, que fue el que se encargó de hacer el ataque primero y a Israel responde. Hay que ver luego que Hezbollah sigue haciendo lo mismo y termina Hezbollah, que estaba aposentado en Siria, termina siendo atacado por Israel y se va al gobierno de Siria y se neutraliza Hezbollah. Pero hay que entender que esos grupos que estaban luchando contra Israel tenían su apoyo fundamental desde Irán. Los israelíes, en un ataque preventivo que no está contemplado en las Naciones Unidas, atacaron a Irán. Atacaron a Irán y con ese ataque a Irán que se ha hecho, que ha sido demoledor, hay varias lecturas que podemos dar al caso. Bien. Comenzamos a responder cómo Israel se ubica o por cómo se logra que Israel caiga al Medio Oriente y cómo Israel se ha defendido y cómo vino la guerra de los 6 días y cómo finalmente Hamas ataca a Israel, Israel responde, aniquila gran parte de los sectores de Gaza. ¿Cómo entonces Hezbollah ayuda a Hamas? ¿Cómo Israel lo ataca a los dos? ¿Y cómo termina inclusive atacando a Siria? Y Siria, el gobierno cae, el gobierno que era entonces alimentado por Irán. Bueno, ¿cómo se producen todas esas cosas? Le explico en la respuesta que le doy al periodista del Moro. Pero cuando termino de explicar esa parte, oigamos lo que opina el periodista laureado Oppenheimer, como él plantea las razones por las cuales entiende que Israel le está atacando a Irán. Oigámoslo a él. Hola, soy Andrés Oppenheimer. ¿Cómo va a terminar el conflicto de Israel con Irán? Obviamente es imposible hacer pronóstico porque la situación cambia hora por hora. Hasta el propio presidente de Estados Unidos acaba de decir en el momento en que estamos grabando este programa que ni él sabe cómo va a terminar esto. Pero el tema de fondo sigue siendo el mismo. Y es por qué Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y las principales democracias del mundo coinciden en que no se le puede permitir a Irán tener una bomba atómica. No es casual que en la reunión del G7, el grupo de los 7, hace unos días en Alberta, Canadá, todos los jefes de Estado ahí presentes firmaron una declaración final diciendo que Israel tiene derecho a defenderse y que Irán es una fuente de terrorismo y que no se puede permitir que Irán obtenga armas nucleares. Porque alguna gente que no sigue esto muy de cerca se pregunta ¿por qué India y Pakistán pueden tener una bomba atómica y Irán no? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque el régimen de Irán hace ya varias décadas tiene como política oficial de gobierno la aniquilación de Israel, un país reconocido por las Naciones Unidas desde 1948. O sea, acá no se trata de que a las democracias occidentales no les guste Irán porque sea una dictadura teocrática o porque discrimine contra las mujeres, las obligue a cubrirse la cabeza bajo penas de prisión, o que castiguen con penas aún mayores a los gays o quienes piensen diferente. Acá se trata de que el líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, ha dicho y repetido muchas veces que lo que él llama el régimen sionista de Israel es un supuesto cáncer que en sus palabras debe ser extirpado y destruido. Cierro comillas sus palabras. Y no se refería al actual gobierno de Israel. Es una frase
que Irán viene repitiendo desde hace varias décadas bajo todos los gobiernos de Israel de todos los colores políticos. Entonces, ¿qué país se va a quedar cruzado de brazos si un país vecino o de la región dice que lo va a borrar del mapa y está a punto de terminar de construir una bomba atómica? Ningún país se quedaría sentado esperando. Recordemos, apenas unas horas antes de que Israel iniciara su ataque a las instalaciones nucleares de Irán, la Agencia Internacional de Energía Atómica había advertido en un comunicado que Irán aumentó sus reservas de uranio enriquecido y estaba muy cerca de lograr los niveles necesarios para construir armas nucleares. O sea, Irán no representaba una amenaza teórica distante, era un peligro concreto. Irán dice, el régimen iraní dice en su defensa que no tiene nada contra los judíos, que solo está en contra de Israel. Pero esas declaraciones suenan huecas a la vista de las acciones terroristas atribuidas a Irán y a sus aliados contra entidades judías en todo el mundo, incluyendo en América Latina. ¿Se acuerdan del bombazo, la bomba que destruyó la Asociación Mutual Israelita de Argentina, la AMIA, en 1994? Ahí murieron 85 personas, 85 argentinos, y hubo cientos de heridos en ese atentado que la justicia argentina atribuyó a Hezbollah, el grupo terrorista financiado por Irán. Entonces no es solo lo que Irán dice, sino lo que Irán y sus aliados han hecho en su región y en todo el mundo. Por eso, insisto, hay que recordar el tema de fondo. Acá no se trata de si estamos de acuerdo con Israel o con el actual gobierno israelí, sino sobre si la comunidad internacional puede permitir que obtenga armas nucleares un país que quiere borrar del mapa a otro país soberano reconocido por las Naciones Unidas. Repito, no es casual que los presidentes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Japón dijeran en su declaración final de la reciente reunión del Grupo de los 7 en Canadá, que, abro comillas, hemos sido consistentemente claros en que no se puede permitir que Irán nunca tenga un arma nuclear. Cierro comillas. Entonces, hasta que Irán no acepte reconocer el derecho a existir de todos los países, no creo que vaya a cambiar esa postura de las principales democracias occidentales. Porque, de otra manera, si la comunidad internacional permite que unos países se propongan borrar del mapa a otros y se armen con bombas nucleares, el mundo va a ser mucho más peligroso de lo que ya es. Después que Andrés Oppenheimer habla, oigamos lo que decimos nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente desde el principio los Estados Unidos lucharon por establecer en el Medio Oriente una potencia inicial que fue Israel. La quisieron convertir en potencia porque Israel no está solo. Israel no ha operado solo en ningún momento. Israel es otro estado, a nuestro entender, norteamericano, ubicado en una zona de gran importancia para el comercio, para la economía mundial, ubicado en el centro del petróleo que hay en el Medio Oriente y que tiene otra lectura que hay que darle, que es que al tiempo que después del Mar Negro, que está Ucrania es atacada por Rusia. Entonces, la OTAN ha ayudado a Ucrania a que no pierda la guerra sin negociaciones con Rusia. Y en esas negociaciones, los Estados Unidos salió ventajoso porque estuvo del lado de Ucrania, sale el gobierno de Biden, llega el gobierno de Trump, y el gobierno de Trump negocia con Zelensky la tierra rara. En la parte que negocia los Estados Unidos, ya le quitó esa oportunidad a Rusia y la debilita. Pero entendiendo que los Estados Unidos, que representa al capitalismo de Occidente, que duró desde el 1945 hasta la caída del muro de Berlín en el 1989, en esa lucha de la Guerra Fría, quien gana son los países capitalistas, porque la órbita soviética se derrumbó
al tiempo que se derrumba la órbita soviética, China no sigue en un comunismo radical, sino entra en una economía mixta, que ahora mismo Xi Jinping representa y hace grandes negocios a nivel internacional, inclusive aquí en América. China no ha hecho la guerra, lo que ha hecho es avanzar comercialmente China. Pero ese ataque a Irán, que estuvo respaldado en un momento por China y por Rusia, y que estuvo tal vez detrás de todo eso después básicamente de la guerra, la revolución que se dio en Irán, donde el Shah de Irán fue depuesto. Hoy uno de sus hijos está abogando por el fin de ese gobierno que lo sustituyó en aquellos tiempos. Y es probable que Irán termine siendo neutralizado también. O es decir, así como cayó la órbita soviética, así como China ha tenido que caer en operar bajo el capitalismo, así posiblemente Irán sea tomado, se le transforme su gobierno y tenga que negociar también. A nuestro juicio, el impulso de Israel que le ha dado Estados con el respaldo de Estados Unidos, que ya está allí, ese gobierno de Irán probablemente sea derrocado. Eso va a ablandar la situación de la lucha que hay a nivel mundial, porque ¿qué es lo que se ha querido con Irán? Que no fabrique armas nucleares. ¿Qué se entendía que ellos estaban haciendo? Que habían pruebas de que tenían ya las condiciones en poco tiempo para tener la bomba. Y los Estados Unidos no han jugado con eso. Los Estados Unidos hizo lo que es la Guerra Fría y la ganan sus grupos aliados. Se derroca, repito, se derrumba el muro de Berlín, cae la órbita soviética y China y la Unión Soviética abandonan el radicalismo militar en ese momento, frente a Estados Unidos. Estados Unidos probablemente y la OTAN y los países occidentales salgan fortalecidos, porque inclusive en el Medio Oriente hay una serie de gobiernos que practican el capitalismo también. Ya ese gobierno radical que había en Irán va a desaparecer. ¿Qué va a ocurrir? Que toda esa zona del Golfo Pérsico, que ya está al lado de Egipto como neutralizado, el Mar Negro, el Mar Rojo, el Canal de Omán, el Mar Caspio, esos grupos de mares van a estar probablemente aliados a Occidente. Y es probable entonces que eso permita una alianza Rusia, China y Occidente para darle al mundo un periodo tal vez de relativa paz. Nosotros eso es lo que albergamos. Nosotros eso es lo que esperamos, sí, lo que aspiramos. Aspiramos a un mundo de paz. Entonces esa guerra parece que es necesaria. ¿Y en qué podemos nosotros entender que nos involucra relativamente a nosotros? Pero nosotros tenemos que decirle al país y al mundo que los Estados Unidos y grupos de esos países que están luchando en el Medio Oriente son los que tienen la situación de Haití en esa condición que no avanza en términos de paz, sino que va incrementando las bandas que hay. Porque todavía, así como ellos están buscando los mares y cuidar los mares y tomarlo en Oriente, así quieren cuidar el Mar Caribe. Los Estados Unidos y grupos aliados no han decidido ayudar a Haití a su paz para ver qué pasa en aquellos lugares para entonces trabajar el caso nuestro. Porque los Estados Unidos necesitan la isla en términos geopolíticos y militar, dado que Cuba está al lado de Haití y Cuba está del lado de China y de Rusia. Y el Caribe da frente a Venezuela, entre nosotros y Venezuela, Colombia. El Caribe es un mar importante, como lo es el Mar Caspio, como lo es el Mar Mediterráneo, como lo es el Mar Negro. En términos militares estamos involucrados, porque estamos en la perspectiva de ellos no perder el Caribe. Y se ve cuando ellos han asegurado el canal de Panamá.
Canal de Panamá lo quieren asegurar para que no haya un paso libre hacia el Caribe que pueda permitir el paso por el Canal de los Vientos, el Canal de la Mona y el canal que hay entre la Florida y Cuba también, que lo llevaría al Atlántico. O sea, nosotros todavía estamos en espera, nos imaginamos en las estrategias de esos grandes pueblos, estamos en espera de lo que ocurra allá. A nosotros nos interesaría que allá pronto haya paz, que haya una negociación con Irán. Ya Putin ha planteado que quiere intervenir en eso, y es probable que los norteamericanos en un momento determinado y los rusos y los chinos se sienten para entender que el mundo puede ser repartido de otra manera, no cuando se ha convertido en ceniza después de una tercera guerra mundial. Bien, finalmente vimos que realmente la situación del Medio Oriente y la europea han opacado la importancia de Haití. ¿Qué nosotros planteamos? Que en lo que se resuelven todos esos casos y se le pone atención al Caribe, nuestro gobierno tiene que hacer lo que ha venido haciendo y aumentar aún más esa eficacia. ¿Qué ha hecho el gobierno y qué debe seguir haciendo? Número 1, llevar los soldados a la frontera. Número 2, tratar de construir un muro como se ha seguido haciendo con las posibilidades que hay. 2, seguir trabajando internacionalmente de manera diplomática ante las Naciones Unidas, ante la ONU, demandar de la ONU la formación de la Fuerza Interamericana de Paz. Eso en términos de la política internacional. Continuar haciendo ese periplo que hizo él por varias naciones, que concluyó, si mal no recuerdo, en Brasil. Hay que alertar muchas naciones para que vengan en auxilio de la República Dominicana y de Haití, para que no se dé lo que quieren grandes naciones, que es ocupar la isla, porque a lo que acabo de explicar sobre la importancia geopolítica militar que tiene el Caribe. Continuar entonces entendiendo que tenemos que prepararnos para que nuestras instituciones se fortalezcan, y que con ello tenemos que hacer lo que siguió haciendo el presidente, que fue reunir a los presidentes, a los expresidentes de la República. Luego de reunir a los expresidentes de la República, hemos sugerido y hemos oído que el presidente se reunió con los candidatos de su partido, porque los candidatos de los partidos tienen que comenzar a trabajar como dice la ley. Tienen que preparar un proyecto de nación, un programa de gobierno que responda a las necesidades presentes y futuras de este país. Y el presidente comenzó o continuó dando ejemplo cuando reúne a sus candidatos. Entonces eso quiere decir que el PLD, la Fuerza del Pueblo, tienen que hacer lo mismo, reunir sus candidatos. En el caso de la Fuerza del Pueblo, ya hay un candidato que parece ser que va a ser de por vida. Y si no es él, es su hijo. Bueno, que cuestionen eso, a ver si otro grupo de personas pueden ser tomados en cuenta para ser candidatos en el 2028. Lo cierto del caso es que los partidos políticos deben preparar su programa para con ello hacer la campaña como establece el artículo 23, numeral 3 de la ley 33-18, que es la ley de partido. Que también tienen que educar a toda la militancia en cada uno de los partidos, para que los partidos vayan con su militancia consciente a elegir a los candidatos por mérito y profesionalización, como establece el artículo 142 de la Constitución de la República. Además de eso, está el caso del llamado que hace el artículo 34 de la ley 33-18, de que los partidos tienen que educar, y el gobierno ha dado un paso más adelante ahora. El gobierno le está llevando a la carrera democrática e institucional a los partidos de oposición, porque ahora mismo el ministro de Educación acaba de hablar de que se va a impartir de nuevo la moral y cívica en la población. Entonces, si el gobierno hace eso y lo hace de manera masiva, como una propuesta que le vamos a hacer en una revista que estamos elaborando, si lo hace
va a crear las condiciones para que las elecciones del 2028 vengan sin que le afecte como trauma la situación de la crisis de Haití. En tanto, los países grandes buscan ubicarse en una posición de mando para negociar. Esperamos que no sea para una tercera guerra mundial, porque entonces pasaría lo que dijo Albert Einstein. Si hay una tercera guerra mundial, en la cuarta será con palos que pelearán, porque todo será destruido. Antes que nos destruyamos, construyamos la esperanza, básicamente en nuestro país. En tanto, Haití ha atendido para que la seguridad aumente y se forme la Fuerza Interamericana de Paz. Fortalezcamos nuestras instituciones para salir airosos en las elecciones del 2028 y sobre todas las cosas, señores, hacer algo muy importante en nuestro país que no debemos olvidar. Hay que formar la juventud lo más pronto posible, crear los comités de defensa de nuestra soberanía y conformar el servicio militar obligatorio. Razón, no podemos esperar una guerra con los brazos cruzados. Si no la hay, mejor. Si la hay, a ganar. Pero para eso tenemos que prepararnos como una nación que está en disposición de seguirle dando ejemplo al mundo, como le dimos en 1965, cuando se dio la primera revolución para reponer una constitución y un gobierno que había sido electo por el pueblo, y cómo se combatió a una intervención que vino a frenar las posibilidades de que nosotros siguiéramos viviendo en democracia. Oigamos bien este video, reflexionemos y bendiciones para todos. Hay esperanza. Sigamos trabajando en base a que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto.